Eh, yo entiendo que en los últimos tiempos mucha gente decidió vivir su vida lejos de lo masivo, de lo que es la cultura establecida. Los que los caminos alternativos no quieren resignarse a perder su individualidad en pos de ser integrantes de la gran masa. Muchos entendemos que la vida no es solo trabajar, ver televisión, ir al supermercado y estar condenado a repetir esta rutina una y otra vez. O sea, la vida es demasiado importante como para relegarla a lo que es el gusto general de una sociedad, y algunos decidimos enfrentarla y tomarla a nuestro gusto. Vamos a hablar específicamente de lo que es el gótico. Se define generalmente como gótico una subcultura que nació a fines de la década del 70 como un desprendimiento del punk. En esos momentos, más o menos años 1978-79, el punk se había tornado muy ideologizado, con bandas como The Clash y algunas otras ya en un modo más extremo que tendieron al hardcore. Y entonces apareció otra variante de este estilo musical llamado Positive Punk o Post-Punk, que tenían una visión más filosófica y sombría acerca de la realidad, y decidió cambiar los sonidos agresivos del punk por otros más melódicos, con una visión crítica de la sociedad, pero a la vez más individualista y teniendo en cuenta más lo que era la visión particular del artista. Pero el gótico no empezó solamente, hay diversas formas de encararlo, y si vamos atrás en el tiempo, podemos decir que, digamos, ¿qué es el gótico? Empezar con una reseña histórica. Alrededor del siglo I después de Cristo, y acá está el origen del término gótico, apareció un pueblo bárbaro, una tribu en ese caso, que se llamaban los godos. Las diversas traducciones convierten la palabra godo en gótico. Estos góticos o godos se originaron en Suecia y se fueron expandiendo por toda Europa, cubiertos de pieles, y a grito pelado llegaron a invadir Roma en el año 410 y a saquearla. Si nos ponemos a pensar, esos godos o góticos, que en su momento tenían pelos hirsutos, modales salvajes, vestidos con restos de animales, tienen muy poco que ver con la imagen sofisticada que hoy tenemos de un gótico. O sea, en esa época había el vinílico, por ejemplo, para vestirse. Solo podría rescatarse de este nombre o de este pueblo, que fue el que dio el nombre gótico a todo lo que, para lo que era la cultura general, y en ese momento la cultura general y dominante era el Imperio Romano. Ellos definían así a todo lo que era arcano, misterioso, extraño o terrible. Alrededor del año 700 ya casi estaban desaparecidos los godos, habían sido absorbidos por el cristianismo, y justamente por estar dentro de esta nueva religión, empezaron a dejar su legado estético reflejado en las obras del cristianismo. Como oposición al estilo grecorromano o clásico, el estilo gótico estaba definido por los arcos puntudos en el medio punto, las altas torres, construcciones de piedra. Esto se reflejaba no solo en la arquitectura, sino también en la escultura. Y aunque parece paradójico, el espíritu de estas grandes construcciones y de las catedrales, con sus vitrós, era estar más cerca de Dios y más cerca de la luz. Lo raro es que justamente estas construcciones y este estilo que estaba definido para acercarse a la luz fue relacionado con la oscuridad. ¿Por qué se relacionó a este estilo gótico con la oscuridad? Al aparecer el Renacimiento, todo lo referido al medioevo era denominado la época oscura. Por lo tanto, se lo tomaba de una manera peyorativa y se lo relacionaba con, al no estar, digamos, tener como modelo la cultura clásica grecorromana, se lo veía como algo también salvaje, oscuro, raro, agresivo, algo que debía ser desaparecido. Y es así que entonces se volvió a tomar el término gótico de una manera despectiva para definir todo lo oscuro y lo irracional y lo anticultural, lo salvaje.
Esta definición se siguió manteniendo y a tal punto que en Francia, en la época del Iluminismo, ya en el siglo XVIII, hubo un emperador que mandó a destruir todas las catedrales góticas porque querían reimponer el estilo clásico grecorromano. Es ahí que entonces se originan las abadías derruidas, que fueron el escenario de muchos cuentos de terror e historias de los poetas románticos. Y aquí es donde yo creo que realmente nace el gótico, con el romanticismo del siglo XIX. Los románticos en general eran jóvenes de clases acomodadas, con una gran educación, y que reaccionaban ante el reino de la razón que proponía el iluminismo. El iluminismo negaba todo lo que tenga que ver con los sentimientos, con lo irracional, con el lado oscuro de la mente. Digamos que si no lo ves, no existe. Básicamente era eso. También estaba relacionado con un cambio tecnológico de producción que hacía que, obviamente, la gente no podía distraerse pensando ni en cuentos de hadas ni en cuentos de terror. Tenía que ser sumamente práctica y materialista. Fue así que justamente se ponderaba la razón y la acción y el reflejo en una materia contra todo el lado irracional del hombre. Bueno, los románticos reaccionaban ante eso y, por ejemplo, se contraponía, en esa época nacían las grandes ciudades burguesas y el ideal de belleza eran las mujeres regordetas con cachetitos rosados y todos los nenes sanitos, y ante eso aparecían nuevas telas porque la gente tenía maneras de comprarlas y muchos coloridos. Ante eso los románticos empezaban a vestirse de negro, digamos, tomaban como importante estar pálidos, cercanos a la muerte, se tomaba vinagre, sufrían todo el tiempo, porque era puro sentimiento, el sentimiento en contra de la razón. Y fue una reacción justo contra lo que era masivo en ese momento, la burguesía y su imposición del nuevo ideal racional tenía como objetivo destruir todo lo antiguo. El romanticismo logró rescatarlo. Y bueno, esta juventud que rescató el gusto por viejas leyendas e historias de fantasmas, que siempre estaban localizadas, como dije antes, en criptas derruidas o en viejas catedrales destrozadas, fue la que recuperó viejas leyendas y creó los nuevos monstruos que hasta ahora conocemos. Por ejemplo, escritores como Lord Byron, o Mary Shelley, o Polidori, o Walpole, o Bram Stoker, Edgar Allan Poe, William Blake, Oscar Wilde, ya sea en sus obras literarias o pictóricas, nos muestran lo oscuro de la mente humana, especialmente, por ejemplo, William Blake, o en sus poemas o pinturas, o por ejemplo la creación del mito del vampiro por Polidori en su primera obra, El Vampire, o la obra Frankenstein de Mary Shelley. Y esos monstruos fueron los que de alguna manera estaban rescatando el sentimiento de que todos los humanos tenemos, desde que somos chiquitos y queremos dormir con la luz prendida, pensando que hay un monstruo en un ropero quizá. Lo bueno de estos artistas es que estaban enamorados de esos monstruos y los veían como amigos cercanos y reconfortantes.